Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla, Regulaciones Físicas Médicas en el Fitness. Soy Leonel Lozano, soy médico, especialista en medicina del deporte. He sido también director médico de los Juegos Panamericanos y Panamericanos de Lima 2019, docente universitario. He tenido también trabajo en el Instituto Peruano del Deporte con deportistas de alto rendimiento y en muchos centros donde hemos hecho actividad física relacionada a la salud desde el punto de vista de personas que no practican actividad deportiva de competencia, pero que realizan actividad física de manera consuetudinaria. Espero hoy día poder transmitir unos conceptos básicos para poder entender la medicina dentro de la práctica del fitness y sobre todo no olvidar que cuando hacemos ejercicio físico está de la mano con la fisiología del cuerpo humano. Entonces, sin más preámbulo, tenemos que entender cómo nos desarrollamos. Y para entender cómo nos desarrollamos, entonces vamos a ir entre los extremos. ¿Cuáles son esos extremos? Pues esos extremos van desde la enfermedad, que es lo que no queremos, van a pasar por el bienestar, que es equivalente a la salud, y vamos a ir al fitness. ¿Eso qué significa? Que el fitness es un elemento para conseguir el bienestar y alejarnos de la enfermedad. Sin embargo, si no lo hacemos de manera adecuada, pues el fitness también puede ocasionarnos enfermedades. ¿En qué consiste el bienestar? En un control de las funciones vitales. Es decir, que el cuerpo humano, que es una máquina, se encuentre apto para realizar las actividades para las cuales las cuales se le solicitan. Por lo tanto, es importante conocer cómo va la presión sanguínea, la grasa corporal, la densidad ósea, triglicéridos, el colesterol, el bueno y el malo, cómo anda el control del azúcar, cómo está la masa muscular. El tener todas estos elementos dentro de los rangos adecuados nos va a permitir desarrollar las capacidades físicas. Y entonces tendríamos aquí que definir el fitness. El fitness es la capacidad de realizar una actividad regularmente extenuante, terminar la actividad y recuperarnos rápidamente. Entonces, una persona que tiene una buena capacidad, que tiene un buen fitness, es aquella que hace la actividad solicitada y rápidamente se recupera. Para ello hay que hacer un entrenamiento. El responder de manera adecuada a esta solicitud y recuperarse rápidamente es el fitness. Cuando ese fitness, además, está relacionado con alteraciones favorables dentro del estado fisiológico, y eso se puede traducir de manera espontánea hacia el medio ambiente, se llama bienestar. La pérdida de esto es la enfermedad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay algunas enfermedades que pueden estar haciéndonos daño, sin embargo, nosotros podemos no sentirnos mal. Dentro de ellas están las enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, tenemos la hipertensión, tenemos la diabetes, tenemos las dislipidemias, tenemos la osteoporosis. En el caso de la densidad ósea, por ejemplo, la osteoporosis, podemos seguir sin ninguna molestia, sin embargo, el hueso va perdiendo la fuerza, va perdiendo la densidad y ya está enfermo. Tenemos un accidente y el hueso se fractura. Recién cuando se fractura nos damos cuenta de la enfermedad, pero antes hemos tenido bienestar. Entonces hay que tener mucho cuidado en relacionar al bienestar con la enfermedad. Podemos tener bienestar, pero podemos tener también una enfermedad crónica que esté de la mano. Podemos tener bienestar y podemos tener una capacidad física bastante buena, que es el fitness, y eso es lo que buscamos. Entonces, el motivo de esta charla será hacer esa evaluación y poder tener esos conocimientos para relacionar el fitness y el bienestar y alejarnos de la enfermedad. Muy bien. Entonces, esto es la correlación que ocurre cuando uno realiza actividad física.
tenemos al corazón, que es nuestra bomba. El corazón es el órgano importantísimo en la práctica del ejercicio físico, porque el corazón va a bombear la sangre, y aquí está bombeando la sangre, a todo el organismo. A través de la arteria aorta se va a ir entonces hacia la cabeza y va a irrigar a todo el cerebro y el sistema nervioso. Se va a ir hacia el tren superior y va a irrigar a todo el brazo. Luego va a ir con la aorta descendente, la aorta torácica y la aorta abdominal a irrigar a todos los órganos que están en el tórax y que están en el abdomen. Y finalmente va a bajar a los miembros inferiores. Entonces, este bombeo permanente va a mantener a todos los órganos con la suficiente cantidad de oxígeno, con la suficiente cantidad de nutrientes para poder realizar la actividad física. Pero no solamente necesitamos sangre, necesitamos que esa sangre tenga algunas características especiales. Esas características especiales tienen que ver con que le entreguemos una buena cantidad de oxígeno. Y esa buena cantidad de oxígeno la obtenemos a través del sistema respiratorio. Entonces el sistema respiratorio toma el aire de fuera, capta el oxígeno, lo lleva a la sangre y la sangre con el corazón lo lleva a todo el cuerpo. Y eso es el círculo que aparece de manera regular, tanto en estado de reposo, tanto en movimiento, en una práctica de ejercicio físico o cuando se hace deporte de alto rendimiento. Pero ¿para qué es todo esto? ¿Quién es ese tributario final? ¿Quién es el que finalmente utiliza esa energía? Pues nada más y nada menos que el músculo. ¿Y cuándo lo utiliza? Cuando hace trabajo muscular. Entonces, para favorecer el trabajo muscular, debemos tener un buen sistema respiratorio, un buen sistema cardiovascular y un buen corazón. Cuando tenemos un buen corazón, un buen sistema cardiovascular y tenemos un buen sistema respiratorio, tenemos todos los elementos favorables para que el músculo pueda trabajar y para que pueda tener los elementos necesarios para poder desarrollar la fuerza muscular, que es es el sinónimo del trabajo muscular. El músculo trabaja cuando produce fuerza. El sistema respiratorio trabaja cuando respiramos. El sistema circulatorio trabaja cuando la sangre puede moverse a través del sistema. Y el corazón trabaja cuando es capaz de bombear la sangre. Cuando no hacen su trabajo, hay alteraciones, hay enfermedad. Por lo tanto, debemos de buscar que estos elementos funcionen de manera adecuada, de manera normal, para proporcionar al músculo la energía y los nutrientes necesarios para que trabaje. Empecemos entonces con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca viene a ser la medida de cuántas veces está latiendo el corazón. Muy bien. El corazón entonces está latiendo, pero cuando el corazón late, lleva la sangre por todo el cuerpo. Aquí están las arterias carótidas, la braquial, axilar y termina en los dedos. Igual aorta abdominal y termina aquí en los miembros inferiores. Muy bien, entonces cada vez que el corazón está latiendo, lo hace con una onda. Esa onda generada con cada latido cardíaco es como cuando nosotros tomamos una piscina, un lago que está tranquilo y disparamos una piedra. Esa piedra provoca ondas y esas ondas van desde el centro donde ha caído la piedra, lento, 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 hasta la orilla. Y cuando se producen varias ondas las puedo contar. Entonces aquí ocurre una manera bastante parecida. Tenemos al corazón que con cada latido impulsa la sangre. Esa sangre que es impulsada es como si fuese una ola. Va a través de la arteria aorta, este es el callado aórtico, y luego al resto de arterias. Muy bien, y la onda se va hasta el final. Como es una onda que se va hasta el final, entonces podemos palpar la onda en cualquier parte del sistema circulatorio.
pero es más fácil palparlo en aquellas arterias que sean accesibles. Muy bien. Y si las arterias son accesibles, podemos entonces palparlos. Muy bien. ¿Cuál es la técnica que debemos tener para palpar las arterias? La técnica es palpar con 4 dedos. El segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Quiere decir que el dedo pulgar, es este dedo de aquí, ¿ok? Aquí está, el dedo pulgar. La mano que está blanca es el guante y este el examinador. Y la mano que está color piel es la persona que está siendo evaluada. Entonces, el evaluador debe palpar con 4 dedos, nunca con el pulgar. ¿Por qué no con el pulgar? Porque aquí en el pulgar, en la dirección del pulgar, pasa la arteria radial. ¿Qué significa eso? Que si usted palpa con este dedo, lo más seguro es que le encuentre pulso hasta una mesa. Entonces palpamos con los 4 dedos. Palpamos aquí arriba, a nivel del cuello, el pulso carotídeo. A nivel del brazo, vamos a palpar el pulso axilar, aquí, en la flexión. Luego, en la flexión del codo, el pulso humeral o braquial. Aquí en la muñeca vamos a palpar el pulso radial. Si seguimos bajando, también es posible el pulso cubital, pero casi no lo utilizamos. Si seguimos bajando, podemos utilizar el pulso femoral, que está a nivel inguinal. Luego podemos con el pulso popliteo, que está detrás de la rodilla en la corva. Podemos bajar al tibial posterior y más abajo, entre los dedos, el, el pulso pedio. Entonces, todos esos son lugares accesibles donde podemos tomar cuenta del pulso, de la frecuencia cardíaca. El valor que tiene el latido del corazón en un minuto es exactamente al valor que tiene en la arteria radial, en la arteria humeral, en la arteria femoral, en la arteria poplitea o en la arteria pedia. ¿Y por qué es el mismo valor? Porque se transmite exactamente la misma onda. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre ahora que estamos con el distanciamiento social? Debemos de pensar que toda persona que está cerca de nosotros puede estar contagiada de COVID. Entonces, para eso nosotros utilizamos tecnología. Pues ahora existen pulsímetros que están en el reloj, en el smartwatch, que nos van a medir la frecuencia cardíaca, y esta frecuencia cardíaca que mide aquí en el reloj, en el smartwatch, fácilmente a través de un aplicativo puede ser pasado a nuestro teléfono inteligente. Entonces la medición ahora es a través de estos medios inteligentes. No significa que no debemos dejar de hacer esta medida, pero ahora en lo posible podemos utilizar estas mediciones. Y cuando vamos a hablar de entrenamiento deportivo, entonces es mejor tener un elemento auxiliar que nos ayude a medir la frecuencia cardíaca. Conclusión entonces, frecuencia cardíaca es igual que pulso. Frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que pasan en un minuto. Es igual que el pulso. ¿Cuántos latidos pasan en un minuto? Lo que cambia es dónde lo medimos. Si medimos a nivel del corazón con un estetoscopio, se llamará frecuencia cardíaca. Si lo medimos a nivel de las arterias periféricas, a través de la palpación directa o a través de un sistema electrónico inteligente, entonces ya se llamará pulso. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve la frecuencia cardíaca o el pulso? Pues primero, para valorar el reposo. Si tenemos una persona que esté en reposo, la valoración del pulso nos va a indicar qué tipo de persona puede ser. Si es una persona que está en forma, el latido cardíaco debería estar entre 60 y 80. Si es una persona sedentaria que no practica ejercicio, el pulso es más alto.
lo vamos a tener entre un 70 y un 90. Pero si es un deportista de alto rendimiento, un deportista que realiza ejercicio de manera cotidiana, entonces el pulso va a ser muy bajo y debe estar entre 40 y 60 aproximadamente. Muy bien. Cuando se hace ejercicio aeróbico, pues las personas que están sanas y en forma, que, o sea, que practican ejercicio regular, pero no llegan a ser deportistas de alto rendimiento, entonces van a tener latidos entre 120 y 140. Para un deportista será entre 110 y 130, y para una persona no entrenada que recién arranca de hacer el ejercicio, pues 140 y 160. Para el ejercicio intenso, el sedentario no entrenado es más fácil que llegue al máximo, mientras que el adulto que está en forma va a llegar a entrenamientos de las frecuencias cardíacas de entre 140 y 160, y para el deportista de alto rendimiento pues va a ser frecuencias cardíacas más bajas. ¿Por qué es importante? Es importante porque cuando nos enfrentamos a un deportista de alto rendimiento, podemos darle mucha carga de trabajo y su frecuencia cardíaca sigue sin elevarse mucho. Por el contrario, si es una persona saludable, pero que realiza ejercicio regular sin llegar a ser deportista de alto rendimiento, va a llegar al ritmo que queremos de manera más rápida que un deportista de alto rendimiento. Pero si es una persona sedentaria, que nunca ha hecho ejercicio, que está gordito, que recién empieza a trabajar con nosotros, entonces rápidamente va a llegar a fatigarse y al máximo de su frecuencia cardíaca. Esto es importante para valorar el tipo de paciente que tenemos, el tipo de persona que viene a entrenar. Entonces, primer elemento de valoración, la frecuencia cardíaca. Y nos va a valorar en qué zona se encuentra el paciente, si es fácil que llegue al máximo que queremos exigirle, o si va a llegar de manera lenta, o va a ser difícil que llegue si es que es un deportista de alto rendimiento. Frecuencia cardíaca, entonces, el primer elemento que nos va a decir qué tipo de deportista, qué tipo de persona está frente a nosotros. Siguiente, la presión arterial. En la presión arterial lo que tenemos es igual el corazón, igual el sistema arterial, pero aquí tenemos otro elemento importante. Aquí tenemos la fuerza con la que el corazón está latiendo. En el caso anterior no nos interesaba la fuerza, nos interesaba cuántos latidos tiene. Aquí lo que nos interesa es la fuerza. ¿Con cuánta fuerza lleva el corazón la sangre al resto del organismo? Entonces, para que el corazón lleve la sangre desde el corazón hasta el dedo, debe de hacerlo con fuerza. Para que el corazón lleve la sangre desde aquí hasta el cerebro, debe de hacerlo con fuerza. Para que llegue al músculo, debe de hacerlo con fuerza. Entonces, esa fuerza que el corazón tiene para enviar la sangre a todo el organismo se llama presión. ¿Ok? Presión arterial. ¿Y por qué arterial? Porque se mide a nivel de las arterias. ¿Y por qué en las arterias? Porque las arterias son las que salen del cuerpo con la sangre para los tejidos. Muy bien. ¿Cómo hacemos esta valoración? Recordemos, este es un equipo que se llama esfingomanómetro o tensiómetro. Tiene un manguito que se gira alrededor del brazo. Tiene un sistema que insufla aire. Tiene una unidad de medida que es el manómetro. Y tiene un estetoscopio en el cual vamos a poder escuchar los latidos. Esto es la manera tradicional. Usualmente la hacemos en el consultorio porque queremos tener una mejor medición de la presión arterial. Pero si estamos fuera del consultorio, si se trata del paciente mismo o de alguien que no está muy entrenado escuchando la presión arterial, entonces es mejor
o puede utilizar un equipo electrónico. Así como para medir la frecuencia cardíaca teníamos al smartwatch, para medir la frecuencia, perdón, la presión arterial también tenemos un equipo electrónico que se llama tensiómetro digital. En este tensiómetro tiene los mismos elementos. Tiene entonces el manguito ajustable con pega-pega que va a ir alrededor del brazo. En lugar de tener un insuflador manual, este aparatito tiene una compresora de aire que tome el aire del medio ambiente y envíe el aire hacia el manguito para insuflarlo. En lugar de tener la agujita con el manómetro para ver cómo se mueve, aquí tiene un sensor electrónico que va a palpar los latidos y cada vez que palpe esos latidos lo va a interpretar y nos va a dar la presión. Y la presión arterial entonces se expresa como dos números, dos valores, el de arriba y el de abajo. ¿Y por qué digo el de arriba y el de abajo? Pues así lo conocemos la mayoría. Si llevamos al nombre técnico, usted aquí va a encontrar cis y dia. El cis se refiere a la presión arterial sistólica y el dia, que es la que está abajo, se refiere a la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica, esta que está arriba, y la diastólica, la que está abajo. Adicionalmente, el equipo nos puede mostrar la frecuencia cardíaca, que aquí está con un corazoncito. En este caso, la frecuencia cardíaca medida es 60. La presión arterial es de 120 sobre 80. 120 en la sistólica y 80 en la diastólica. ¿Qué más tenemos aquí? Que al medir la presión arterial, nos mide la sistólica y la diastólica. La sistólica me traduce esta fuerza del corazón. Mientras más grande sea la sistólica, más fuerza usa el corazón para sacar la sangre. Muy alta la sistólica, mucha fuerza para bombear la sangre. La diastólica, por el contrario, lo que me dice es, este vaso que está aquí, ¿está abierto o está cerrado? ¿Deja pasar la sangre o no deja pasar la sangre? Mientras más cerrado esté, más difícil será que pase la sangre y por lo tanto este aumenta. Eso es la presión arterial. Mide la fuerza del corazón y mide la fuerza de los vasos sanguíneos. ¿Ok? La frecuencia cardíaca entonces medía cuántas veces latía, medía cómo se va la onda a través del sistema arterial, mientras que la presión arterial nos mide la fuerza con la que está saliendo la sangre, la fuerza con la que está trabajando el corazón y la fuerza como el vaso sanguíneo se opone. Eso es la presión arterial. Por lo tanto, existen valores que nos dicen cuándo esa presión es buena, cuándo no es buena y cuándo se convierte en enfermedad. Esta clasificación es una clasificación internacional, es un consenso, y aquí tenemos a la clasificación de la blood pressure o presión arterial. Aquí está el systolic blood pressure o presión sistólica y esta es la presión diastólica. Ambas se miden en milímetros de mercurio. ¿Cuándo es normal? Cuando los valores que se obtienen son tomados como normales. Cuando la sistólica es menor del 120 y la diastólica es menor del 80. Si van debajo de estos dos valores, es normal. Muy bien. Cuando se eleva sobre esos valores, va a ocasionar elevación de la presión y por lo tanto hipertensión. Cuando tenemos un valor que está entre 120 y 139 para la sistólica y entre 80 y 89 para la diastólica, entonces es un estado en el cual la presión no es normal, pero todavía no se cataloga como enfermedad. Como es normal, no es normal, pero no es una enfermedad, entonces en ese momento se llama prehipertensión. Puede darme hipertensión si sigue
aumentando, si no sigo cuidándome, si sigo dejando de hacer ejercicio. Cuando estamos en la etapa 1, la presión es más de 140 en la sistólica y es más de 90 en la diastólica. Cuando sobrepasa el 140 en la sistólica y el 90 en la diastólica, esto es hipertensión arterial. Independientemente del valor, cualquier valor arriba de estos es hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Lo que hacemos es graduar esa hipertensión. Entonces lo vamos a clasificar. La clasificación en hipertensión de la etapa 1 o del estadio 1 y la hipertensión arterial del estadio 2 o etapa 2. En el estadio 1 vamos a tener que va entre 140 y 159 la sistólica y 90-99 la diastólica. Y en el estadio 2, mayor o igual de 160 la sistólica y mayor o igual que 100 en la diastólica. Entonces, cuidado. Medimos la presión. Primero que debemos identificar si esa presión es normal o si esa presión está alterada. Si esa presión es normal, debe ser menor de 120 y menor de 80. Y si esa presión está alterada, entonces va a ser encima de 140 o encima de 90. En lo siguiente, la temperatura. Anteriormente, probablemente no tomábamos la temperatura, pero ahora como estamos en el contexto COVID, la temperatura es importantísima, porque la temperatura nos va a decir el estado de trabajo del cuerpo humano. Si en estado de reposo la temperatura se eleva, significa que está haciendo una mayor demanda, está trabajando extra. ¿Por qué está trabajando extra? Por cualquier cosa, pero está trabajando extra. Y usualmente este trabajo extra es porque tenemos alguna infección. Es por eso que durante la pandemia COVID, la toma de temperatura es vital. Va a ayudarnos a encontrar pacientes que estén contagiados, pero recién estén empezando los síntomas con la elevación de la presión. Por lo tanto, de la temperatura. Por lo tanto, vamos a ver esos valores. Normalmente la temperatura debería de ser entre 36,4 y 37. Eso es normal, por eso lo tenemos en verde. Si baja de esos valores, es hipotermia. Si sube, puede ser una febrícula hasta el 38. Si va hasta el 40,9, fiebre. Y si va encima del 41 y está sostenida, pues ya está en estado hipertermia. Nosotros casi siempre vamos de la fiebre a la febrícula y luego al normal. Por lo tanto, es importante medir la fiebre a cada quien antes de iniciar el ejercicio. Antes. ¿Y por qué no después? Porque si tomamos en cuenta después del ejercicio, el ejercicio va a elevar la temperatura y vamos a encontrar que tiene fiebre, cuando no era que tenía fiebre, sino que se elevó la temperatura. La talla es otro valor importantísimo y hay que saber medir la talla. Para medir la talla tenemos a una persona de pie, caderas, escápulas, cabeza, todo hacia atrás. Esto es un tallímetro graduado. Aquí está la madera y aquí hay unas líneas pequeñitas que corresponden al plano de Frankfurt. Pero como aquí no se ve, hacemos un aumento y aquí abajo tenemos el plano de Frankfurt. Está dado por la línea del trago, que es un elemento que se ubica a la entrada del conducto auditivo externo y se va directo hasta la vista, hacia el borde inferior, ¿ok? Hacia el borde inferior, ahí está el vértice. Hay una variación del plano en el cual toma la colilla del ojo y el borde superior de la oreja, pero aquí hay que tener en cuenta el tamaño de la oreja y a veces esto puede confundir. ¿Y para qué es importante este plano? Pues para medir. Este plano de Frankfurt debe ser paralelo a la línea con que voy a medir al deportista. La línea debe ser paralela. Y esta cara, perdón, este apoyo, esta cuña, debería aparecerse. ¿Okay?
Entonces, la línea está conformada por un punto superior del trago en la línea horizontal hacia el punto orbital, en la misma línea. Muy bien. En este punto, el vértex es el sitio más superior de la cabeza. ¿Cuál es el vértex? Es el punto que está aquí midiéndose por la plastilina. Es el punto anterior más alto. ¿Okay? Eso se llama vértex. Entonces, ya tenemos el plano de Frankfurt y tenemos el, el vértex, que es la zona sobre la cual va a reposar la medida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues midiendo de manera adecuada y tomando los valores. El siguiente es el peso. Para medir el peso tenemos varios elementos. Este que es la báscula antigua, que la conocemos y se mueve con pesas, que están acá. El siguiente es la digital, que también la conocemos y esta usualmente lo usamos de manera más frecuente. ¿Por qué? Porque tiene un bajo costo, porque es fácil de conseguir, porque usualmente utiliza baterías comunes, entonces es fácil de conseguir. Pero finalmente, lo ideal es utilizar una balanza que además tenga y nos proporcione el porcentaje de la grasa. Esta es una balanza más sofisticada, pero tiene más segura. ¿Cuál es el problema? Del peso más que la talla. El problema del peso más que la talla es que el peso puede variar de acuerdo a la medida. Para esto tenemos que tener en cuenta que los elementos con los que medimos deben estar calibrados. Esto se descalibra rápidamente. Si las personas suben, bajan, no tienen cuidado, chancan, salta, se descalibra. Estos elementos electrónicos también se descalibran, porque si la batería está baja va a medir otra cosa. ¿Ok? Pero también se descalibra porque están hechas para un poco uso. Si usamos muchas veces se van a descalibrar. El otro factor, entonces, es que tengamos una balanza profesional que esté calibrada. Pero esto va a hacer encarecer nuestra medida. Pero sería lo ideal. ¿Ok? ¿Por qué pusimos aquí a este personaje? Porque puede ser que esté deshidratado. Si está deshidratado, para estar más marcado, entonces va a pesar menos. Cuando tome agua para recuperar su estado, entonces va a tener un peso más alto. El peso puede variar por la cantidad de agua que hemos ingerido. Por eso las recomendaciones nos dicen, nos levantamos a la mitad de en la mañana, vamos al baño, hacemos las necesidades, luego vas y le dices a la persona que te tenga que medir, pues que lo haga. Por eso que medir en el gimnasio tampoco es tan bueno, porque al gimnasio ya van las personas que han desayunado, que han hecho actividades y que se han hidratado o no se han hidratado y llegan a hacer ejercicio. Tener en cuenta estas condiciones básicas para que nos brinden un mejor resultado en la medición. Con el peso y la altura, sacamos el índice de masa corporal, que ya les había sido comentado en anteriores conferencias. El índice de masa corporal es la relación que existe entre el peso y la altura corporal. Para ser más exacto, el peso y la talla al cuadrado. De acuerdo a este valor, clasificamos a las personas en varios grupos. El primer grupo es el grupo normal, el grupo saludable, que tiene el índice de masa corporal entre 25 y 29.9. ¿Ok? El siguiente son los extremos más cercanos que están mal, que son eh, entonces el sobrepeso y la obesidad. Y hacia el otro extremo tenemos el bajo peso. Cuando una persona es normal, cuando tiene 18.5 a 24.9 de IMC. De 25 a 29.9 es el sobrepeso, si pasa de 30 es obesidad, y si pasa de 35 es obesidad extrema. Al contrario, si está bajo de peso y el IMC es menor de 18.5, es una persona que tiene delgadez. ¿Ok? El peso debe ser en kilogramos y la altura en metros. Si el peso es en kilogramos y la altura es en metros, podemos utilizar estos valores para el IMC. 18.5, 18.5 a 29, a 25, perdón, 25 a 29 y luego 30 a 35 y 35 a más. Si se usan pies, pulgadas, libras o equivalentes,
tenemos que buscar también el IMC correspondiente a la medida en la cual se ha medido peso y talla. Hasta ahí tenemos las evaluaciones médicas típicas: frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, peso y talla. Estas son medidas que nunca deben de faltar y que están relacionadas con el ámbito de la salud, porque si una medida está alterada, nos va a indicar una alteración también del estado de salud. Pero como van los deportistas o las personas a entrenar al gimnasio, no siempre van a estar sentados. Y estas mediciones son para hacerlas sin movimiento. Son evaluaciones para hacerlas con la persona sentada, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La temperatura, sentado o de pie, no hay variación. ¿Ok? Y el peso y la talla, que son de pie, pero sin movimiento. Entonces, son pruebas que se hacen sin movimiento. Como al gimnasio se va a entrenar y se va a mover, debemos de agregar pruebas que nos midan justamente esas variaciones de movimiento. Y para eso hacemos una evaluación funcional. En esta evaluación funcional vamos a identificar algunos patrones de movimiento que van a intervenir en el ejercicio físico y los vamos a valorar en una escala de Likert. ¿Cuáles son las escalas de Likert? Las que nos dan valoración de menor a mayor y le asignan un número a cada una de las alternativas. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver también. ¿Qué es la evaluación funcional? ¿O para qué sirve? Entonces, la evaluación funcional se utiliza para evaluar los patrones de movimiento fundamentales en personas aparentemente saludables. Está diseñada para colocar a un individuo en posiciones extremas, donde los déficits del movimiento se vuelven notorios. Si una persona camina, trabaja, hace sus actividades, todo el mundo está bien, está feliz, está bien, está contenta, está tranquila, puede hacer sus actividades, no le pasa nada. Pero justamente el fitness significa exponer a la persona a una actividad. Para evaluar el fitness debemos exponer a las personas a movimientos y estos movimientos nos tienen que predisponer a que ellos pierdan la estabilidad, a que pierdan la conducta regular y a ver si la recuperan. Entonces, estos movimientos facilitan y hacen notorio los desbalances musculares. ¿Ok? Muy bien. Así la persona esté realizando una actividad de alto nivel, de alto rendimiento, entonces es importante hacer las pruebas. ¿Por qué es importante? Porque hay individuos que tienen un movimiento fundamental que está limitado. Pero cuando hacen el ejercicio no nos damos cuenta. Cuando aislamos nos damos cuenta del problema. Si hace el ejercicio no nos damos cuenta. Si hace el ejercicio y no nos damos cuenta de que los movimientos están alterados, entonces vamos a hacer un movimiento compensatorio para lograr el movimiento correcto. Y estos movimientos compensatorios para arreglar el movimiento correcto, lo que va a ocasionar es lesión posterior. Cuando esa compensación no es adecuada, entonces va a producir daños y alteraciones por una mala biomecánica de ejecución. Por eso es importante saberlos hacer. Y no se preocupen, no son muchos, son solo 7. Primero, el Deep Squat. Esto significa una sentadilla profunda apoyado de una barra inerte. Significa una barra sin peso. ¿Para qué nos sirve? Para ver la movilidad articular de todas las articulaciones. Desde los tobillos, pasando por la rodilla, cadera, hombros, brazos. Y la simetría que se tiene al hacer el ejercicio. Y poder mantener el ejercicio sin movimientos compensatorios. ¿Ok? Muy bien, ese es el Deep Squat. Siguiente, el Hurdle Step. Este movimiento tiene que hacerse para vencer una valla. La valla tiene que ser ligeramente debajo de la rodilla. Esto es importante porque aquí lo que tenemos que ver es el deportista no tiene la misma talla, por lo tanto la barra hay que moverla para que esté inmediatamente debajo de la rodilla. Acompañado igual de una barra inerte con escaso peso, una regla es bastante bueno para esto,
porque no queremos el peso que carga, lo que queremos ver es cómo hace el movimiento. Aquí lo que vamos a observar son desbalances, porque en la anterior era una cadena cinética cerrada, por lo tanto, bajaba y subía, y si un lado estaba mal y el otro no, el lado bueno compensaba al malo. Cuando estamos aquí es un pie con el otro pie, es decir, vamos a poder observar si es que hay una dismetría, si es que hay un lado que estaba compensando en el anterior, aquí va a ser notorio. ¿Qué hacemos? Tomamos la barra sobre los hombros, debería estar horizontal con el piso, paralela, y pasamos la valla, un pie y luego el otro. Observamos desbalances en la ejecución. Siguiente prueba, el inline lunge. ¿Qué significa? Que hacemos un lunge o lunge, si no lo queremos pronunciar en inglés, pero sobre una línea de 10 centímetros a 5 centímetros. Y sobre todo, sujetando una barra posterior. ¿Esto para qué nos sirve? Para la coordinación del miembro superior y miembro superior. Y también para evaluar la lateralidad. Muy bien. Vamos haciendo más difícil. Ahora vamos a ver la movilidad articular del hombro. Cuando hacemos la movilidad articular del hombro, los hombros deben de moverse de tal manera que haga que los puños se acerquen en la parte posterior interescapular. Si no se acercan, podemos utilizar una regla para medir la distancia y en las siguientes evaluaciones verificar si esa distancia aumentó, si disminuyó, si las escápulas estaban alineadas en ese momento. Eso también podemos evaluar. Siguiente es el Strike Leg Raise activo. ¿Qué significa? Que la persona, el paciente, nuestro evaluado, le vamos a pedir que levante la pierna con extensión completa. Que levante la pierna con extensión completa nos va a permitir verificar el rango articular y el acortamiento de la cadena miofacial posterior. Entonces, que levante estirado y de acuerdo al nivel que llegue, vamos a ver si puede sostenerlo o si hay músculos que están compensando el movimiento. Si llega hasta esa posición y levanta la otra cadera o flexiona el otro miembro, significa que estamos compensando. ¿Ok? Siguiente. La estabilidad del tronco en push-up. Aquí no hablamos de fuerza, de cuántas veces hago las lagartijas. No. Aquí la evaluación es de la posición inferior, elevo el cuerpo a la posición superior y observo el ejercicio que es volver tabla, es decir, la alineación entre el tobillo, la rodilla, la cadera, los hombros y la cabeza. Todo debe estar alineado. Si está alineado y permanece alineado, esa es una buena ejecución. Si empieza a desalinearse o si para mantener alineado hay un trabajo compensatorio muscular, ahí estamos mal. O estamos en un nivel o grado de alteración que vamos a ver luego. Luego tenemos la estabilidad de rotación. Este es un ejercicio más complejo y es complejo porque se mide del mismo lado. Es más fácil hacerlo cruzado. En este caso, apoyamos en posición de 4 puntos, la rodilla y las manos. Hacemos un estiramiento de miembro superior y miembro inferior, una extensión del mismo lado y luego una flexión del mismo lado buscando que se junte el codo y la rodilla. ¿Ok? En esa posición. Por eso este es más complejo. ¿Y cómo evalúo? Muy bien. La valoración tiene que ser fácil y por eso buscamos una escala Likert. El 3 es lo hace bien. No hay compensación. ¿Ok? Y el 0 es no lo puede hacer, hay dolor. Entonces, en el 3 el individuo puede realizar el movimiento, lo ejecuta bien, no hay compensación con los criterios establecidos. ¿Y cuáles son los criterios establecidos? Los que les he dicho en cada prueba. En el 2, el individuo puede realizar el movimiento, pero debe utilizar una
mecánica deficiente y tiene patrones compensatorios para realizar el movimiento, pero sí lo hace, compensando, pero lo hace. En el 1, el individuo hace los patrones compensatorios, se esfuerza por lograrlo, pero no lo hace, no lo logra. ¿Ok? En el 0 hay dolor durante cualquier parte del movimiento o ni siquiera es capaz de hacer el esfuerzo compensatorio. Entonces, todas estas pruebas las podemos valorar del 0 al 3, podemos verificar en la prueba inicial, en las pruebas de control, y nos vamos a ver el estado fisiológico en reposo que hemos visto y el estado de la variación funcional en movimiento. Ambos estados nos van a servir para poder hacer una correcta prescripción del ejercicio y poder hacer una correcta ejecución del ejercicio durante la práctica deportiva dentro del entrenamiento. Muy bien. Gracias por su atención. Eso es lo que tenía que comentarles. Pasamos del lado de reposo, de la evaluación en reposo, a la evaluación en movimiento. Y todo para poder tener el estado inicial del paciente, que va a ser actividad física, nos permita saber cómo vamos a hacer la prescripción y cómo nos vamos a ayudar para hacer la práctica de esa prescripción del ejercicio. Muchas gracias. Leonel, todavía damos un segundo si hay preguntas de algunos Sí, de por supuesto, claro que sí. Nos quedamos en línea. Recuerde que cuando estamos en el gimnasio, debemos de hacer las cosas prácticas. Si estamos en el consultorio, podemos demorar un poquito, pero si no, tenemos muchos pacientes. Si hay muchos pacientes, alguien tiene que ayudarnos a hacer las pruebas. Si estamos en el gimnasio, tenemos que agenciarnos de cosas fáciles y poco costosas. El pulsímetro, el smartwatch conectado al smartphone es común ahora, por lo tanto ya no es un gasto adicional. Un tensiómetro es un equipo relativamente barato, el más sencillo puede estar costando $30 y nos sirve para medir a muchos pacientes, claro, en tiempo de COVID desinfectando. Luego tenemos el peso y la talla, ya hemos visto que una balanza que es más barata tiene más riesgos y se va a malograr y se va a descalibrar, y una balanza más costosa es aquella que tiene una mejor calibración, pero podemos hacer una alternativa, un punto medio para medir a varios pacientes. La talla, tener el tallímetro, estos se descalibran más difícilmente, pero tenemos que tener la medida exacta y tener en cuenta el plano de Frankfurt. Y las pruebas de temperatura, ya no utilizamos el termómetro de mercurio, sino ahora utilizamos mejor la pistola de infrarrojos porque hay que evitar el contacto con las personas. Y en las pruebas de valoración funcional, lo que hacemos es imitar ejercicios que nos sirven para la práctica diaria, pero haciendo un nivel de ejecución y un nivel de valoración utilizando una escala Likert del 0 al 3, donde 0 es no puede o hay dolor y 3 es lo hace perfecto. ¿Ok? Son cosas comunes, cosas que podemos repetir y que debemos de tener en cuenta con nuestros pacientes, con nuestros clientes que entrenamos. Bien, ¿alguna pregunta? No, me parece que no. Me parece que todo está súper claro. Todo está súper claro, Leonel. Más que agradecido por tu tiempo, por compartir un poco tu experiencia y ese tema de las evaluaciones que de hecho es súper importante para el paso inicial con cualquier cliente, ¿no? Muy bien, gracias y saludos a todos. Gracias, Leonel. Ahí estamos en contacto. Te escribo después.